y vamos a, permítame compartir, esperemos que ya se maneje, ya he ingresado 2 veces, esperemos que esté estable esta vez. Aquí, a ver, te compartí el foro por el chat del Meet para que puedas... enlace, copiar dirección de enlace, lo pego aquí. Ese es el foro de lo que es la parte de programación. Entonces, aquí en este foro es donde vas a participar para responder estas preguntas, que son las preguntas orientadoras. ¿Qué beneficios tiene una representación en comparación a la otra con la parte algorítmica? Es decir, ¿qué ves tu diferencia tanto en un diagrama de flujo como en pseudocódigo? ¿Cuál te parece mucho más fácil? Ya que hemos trabajado con PCIN, con la herramienta de ambos, ¿cuál es en este caso el algoritmo que te permite para ti interpretarlo mucho más fácil? Y de igual cuando vamos a la codificación, que lo estamos ahora, en este caso vamos a empezar a codificarlo en el lenguaje que nos está sugiriendo la herramienta, que sería JavaScript. Vamos a ver cuál representa para ti mucho más, en este caso, accesible, comprensión o de análisis para llevarlo a un código, porque recordemos que los algoritmos se llevan a cualquier código con los cuales vamos a trabajar. Entonces, me permito, a ver, yo voy a poner el video para que no tengamos, en este caso, un poquito más de ancho de banda y no me esté colgando tanto. Entonces, vamos en este momento, permítanme aquí, vamos a buscar nuestra guía de aprendizaje y ver en qué parte nos hemos quedado allí. Si hay algún problema con alguna de las evidencias, muchachos, si se dieron cuenta, ya tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Porque entonces el equipo encargado del seguimiento está revisando nuestras formaciones siempre, constantemente, y la idea es que ellos nos hagan mejoras, ellos evalúen cómo va la formación, ellos revisan esas evidencias que ustedes tienen. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Evalúan todo. Por eso les estoy diciendo que siempre ellos están observando y llevándonos a un seguimiento de todo lo que están haciendo. Entonces, ellos sugieren que todas las evidencias tengan inicio y fin, así como se está mostrando en el cronograma que tenemos en nuestra matriz, la fecha tope de entrega, colocaron inicio y fin. Obviamente, si hay alguno que la fecha se les pasó y no les dio oportunidad para entregarla, ustedes me escriben, que yo no tengo ningún inconveniente en activar nuevamente la fecha. Para ese caso, entonces nosotros, si somos los instructores, tenemos la potestad de poder estar cambiando la fecha. Pero entonces tratemos en este caso que esas fechas de entrega no se nos pasen, porque esas evidencias, al menos en esas fechas, ellos las están corroborando. Entonces la idea es que al menos se puedan entregar en el tiempo establecido para que ellos puedan seguir realizando el seguimiento que corresponde. Entonces vamos a revisar nuestra guía de aprendizaje para ver dónde nos quedamos. Permítame compartir aquí, que lo deje compartir, no se nos vaya a colgar aquí mientras tanto. Y entonces estamos en nuestra guía de aprendizaje, ya estamos en la parte formal de nuestro algoritmo. El foro representaba esta parte de lo que era. Vamos a hacer un recorrido por esta guía de aprendizaje 3, desde el inicio, desde nuestros inicios, ¿ok? Actividad de aprendizaje 3, comenzamos nuestra etapa de planeación e iniciamos con lo que corresponde al desarrollo del pensamiento algorítmico. ¿Por qué desarrollar el pensamiento algorítmico? Para ir fomentando en nosotros la habilidad de identificar las situaciones o los contextos y poder hacer esa comprensión, esa abstracción, que realmente es lo que se llama esta capacidad de entender nuestro entorno y llevarlo a un lenguaje que el computador pueda entender a través de las instrucciones. Obviamente que se trabaja a través del algoritmo, porque este algoritmo es como un lenguaje universal donde se puede comprender cómo se ejecutan los procesos de una forma muy general, sin la limitación de los lenguajes de programación.
sin la limitación de esa sintaxis, es decir, es como que tuviésemos una instrucción muy general y que se pudiera escribir en cualquier lenguaje. Para iniciar esta actividad de aprendizaje 3, entonces comenzamos con la actividad de aprendizaje 1, donde era la introducción al algoritmo. Se trabajaron con unos ejercicios de lo que llamamos la lógica proposicional, que es como inicia esta parte de la comprensión, de poder hacer esa representación de frases de nuestro lenguaje natural, en este caso a frases que van a ser comprendidas a través de un computador. Primeras actividades que teníamos aquí era simplemente trabajar este pequeño taller que tenemos allí para entregarlo en esta actividad de aprendizaje 1. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia era simplemente hacer el paso a paso que estaba comprendida en dos secciones. Una, donde debemos identificar cuáles eran los elementos de análisis que tenían estas situaciones que manejaron ellos aquí, y dos, era que íbamos a hacer ese diagrama de forma manuscrita, es decir, manuscrita o de forma de paso a paso, de estas preguntas en función a esos contextos que ellos mencionaban acá. Esa era la segunda parte, donde simplemente, según esas preguntas respondidas de cada contexto, en esta segunda sección íbamos a hacer un diagrama de flujo de uno de esos elementos que teníamos allí. Era esta parte como empezar a dar conocimiento de cómo manejaban los diagramas de flujo. Terminando la actividad 1, continúa la actividad 2, y aquí ya nos vamos a lo que es el análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Es decir, vamos profundizando un poquito más en el contenido algorítmico. En esta parte teníamos una primera evidencia donde debíamos desarrollar un algoritmo que me permitiera hacer el cálculo de estas dos situaciones. Si yo te introduzco una fecha de nacimiento y la fecha del año actual, debía determinarme cómo yo sabría cuántos años tiene la persona. Y es una situación que constantemente lo hacemos muy empíricamente, pero ahora lo vamos a reflejar a través de un algoritmo. Y de igual forma, íbamos a determinar cuándo un año es bisiesto o no, entendiendo que un año bisiesto es aquel que cada 4 años tiene febrero 29 días, es decir, cuál era el término proceso, ese 4 años que íbamos en este caso a condicionar para poder determinar si el año era bisiesto o no. Aquí simplemente se respondía este algoritmo y se entregaba en esta evidencia. Teníamos una evidencia de conocimiento llamada el foro, que era estructura de programación, donde estas preguntas se debían, que son mis preguntas orientadoras, y vamos a responderlas en este foro. ¿Listo? Estas preguntas eran más que todo de apreciación personal de cada uno, que ya empezamos a trabajar con la parte algorítmica y tratar de manifestar de las dos formas de representar el algoritmo, ya sea textual en pseudocódigo o visual en diagramas de flujo, cuál para ustedes fue mucho más fácil de comprender, de ejecutar o otra vez de analizar. Esta es la parte del foro temático y tenemos una actividad de aprendizaje. En esta actividad de aprendizaje tenemos una evidencia tercera. Que esta tercera evidencia era hacer ejercicios algorítmicos, donde mostramos el pseudocódigo y el diagrama de flujo de estos 10 ejercicios que nos muestra la guía. 10 ejercicios que podíamos correr y íbamos a ejecutar en Paint y copiar y pegar dentro del formato de presentación de documentos de evidencias. Entonces simplemente tomábamos el pseudocódigo, lo copiábamos y de igual forma insertábamos la imagen del diagrama de flujo por cada uno de los ejercicios que estaban aquí. Esta era, en este caso, esta tercera evidencia, que era el taller de aplicación de funciones y procedimientos. Continuando, entonces, ahora tenemos una tercera actividad, en este caso, de este material de algoritmo, y aquí ya viene la parte de solucionar planteamientos aplicando conceptos de arreglos vectores. Es decir, ya vamos a empezar a trabajar con lo que es el manejo de la memoria, que es un vector y que es un arreglo. Entonces vamos a empezar a trabajarlo en esta parte de ahora en adelante. Entonces aquí comenzamos esta tercera actividad de aprendizaje.
Esta actividad de aprendizaje tenemos 42 horas para resolverla. Vamos a trabajar con el material de formación que se llama codificación de algoritmos. Y aquí tenemos entonces, en este caso, tenemos una evidencia de conocimiento. Sabemos que estas evidencias de conocimiento son aquellas que nos permiten introducirnos en estos nuevos elementos de teoría, en estos nuevos elementos conceptuales, y son evidencias que me van a permitir leer el material de formación y poder hacer mi propio resumen. Esta primera evidencia, nos habla de las bases teóricas de la estructura de almacenamiento en memoria. Nos dice que en este caso vamos a trabajar ya con un lenguaje de programación llamado JavaScript. Y el material entonces nos indica que después de haber hecho una lectura del material de formación que nos muestran en plataforma, estamos en la capacidad de responder estas siguientes preguntas, o estos siguientes, en este caso, títulos orientadores. Diferencia entre lenguaje compilado e interpretado, características de JavaScript, datos primitivos, operadores. Estas son las preguntas que se van a responder dentro de este trabajo que va a presentar en el mismo formato con el que hemos manejado. Nos vamos entonces a nuestro material de formación. Y aquí vamos a trabajar con el material que nos habla codificación de algoritmos. Esta parte de codificación de algoritmos, fíjense, tiene una introducción. Vamos a iniciar con la revisión de este material que nos muestra la plataforma del video. Introducción. El producto principal de la industria del software es un conjunto de instrucciones de computador que correctamente implantadas pueden llamarse programa, módulo de programa, aplicación, servicio o simplemente producto software. Codificar este conjunto de instrucciones es la tarea que trata de convertir algoritmos en un programa que mediante que se puede poner y que es Algo que debemos acotar muy bien que nos muestra el video es que nuestro lenguaje de programación son esa forma de comunicarnos con el computador. Entonces por eso existen tantos lenguajes de programación, porque podemos dar diferentes instrucciones o ejecutar diferentes acciones a nuestro computador, y eso sí va a depender siempre del área hacia cual va orientada esa ejecución de instrucciones. Generalmente, inicialmente en los lenguajes de programación, que así como la generación de computadores, existe generación de lenguajes de programación, porque ha sido una evolución constante que lo que pretende es satisfacer las necesidades del mercado. Es decir, a medida que se van necesitando nuevas soluciones, van a seguir, porque esto nunca va a detenerse, van a seguir apareciendo, en este caso, nuevos lenguajes que vayan a satisfacer o que vayan a cumplir esas necesidades que existen en el mercado. Por eso vemos que siguen apareciendo, vamos conociendo en el mercado tantos lenguajes que tú dirás, bueno, ¿por cuál me oriento? En general, cada lenguaje va específico hacia una determinada área. ¿Qué quiere decir una determinada área? Si nos va para los móviles,
se van para los servidores, se van para las aplicaciones en la web, se va para aplicaciones de oficina, se va para aplicaciones de inteligencia de negocios, que ahora está manejándose mucho, se va para desarrollo de Big Data. O sea, en realidad, todo lo que necesite manejo de información, ahí vamos a estar nosotros inmersos en ese espacio para tratar de dar soluciones. Entonces, nuestra área va a ser una área que nunca, al menos nuestros desarrollos o nuestras soluciones, nunca van a, como quien dice, se van a morir en la línea del tiempo. Lo que sí tenemos es que estar, así como evolucionan las necesidades y aparecen nuevas soluciones, así nosotros vamos a tener que estar en constante evolución y en constante capacitación para poder tanto comprender las necesidades como para poder dar respuestas a ellas. Entonces, en nuestro material de formación con respecto a la parte de codificación nos habla de los lenguajes de programación, que en este caso son esa forma de darle esas instrucciones a nuestra computadora, y mencionó dos áreas, dos tipos de lenguajes. En este caso estamos clasificándolos según el tiempo de ejecución, es decir, cómo se ejecuta. Mencionaron dos tipos de lenguajes, compilados e interpretados. Esto va, como les mencioné que era tiempo de ejecución, va a depender de la forma como el computador trata de entender esas instrucciones que les damos y cómo las ejecuta. Es decir, hablamos de lenguajes compilados porque son lenguajes que se orientaron de tal forma de hacer fácil la escritura a los usuarios finales, que lo hicieron tan sencillo que la computadora, manejarlo como un lenguaje natural, que nuestro procesador, que trabaja con instrucciones de máquina, que sabemos que sus sentencias son muy orientadas hacia la parte técnica del lenguaje de computadora, estos lenguajes compilados se crearon, fue para que los programadores no tuvieran que aprender tanto lenguaje de computadora, sino que lo escribieran como un lenguaje natural, que son los lenguajes que han escuchado por allí, que si Java, que si C, que son lenguajes que la forma de escritura es muy parecida a lo como estamos desarrollando los algoritmos. ¿Qué ocurre con un lenguaje compilado? Eso no lo entiende el computador de primera mano. Tienen que traducirse a un lenguaje de máquina. Eso significa compilar. Compilar es tomar las instrucciones o ese programa que se codificó y traducirlo a un lenguaje en que la computadora lo pueda entender. Por eso se llama compilado. ¿Qué pasa con un lenguaje compilado? Obviamente, te imaginarán el motor, o en este caso, la forma de programarse, que entienda lo que nosotros estamos escribiendo en un lenguaje con una aplicación ahí de usuario final para que pueda ser traducido y ejecutado por un lenguaje de máquina. Los lenguajes compilados, obviamente que su tiempo de respuesta, mientras estamos en el proceso de la codificación, va a ser mucho mayor, porque nosotros necesitamos que para ejecutarse el lenguaje que tiene ya sus características establecidas, lea, disculpen aquí que la palabra es leer, cada instrucción que se compila o que se codifica, las traduce, las verifica, las corrige y genera un nuevo programa que es el que se va a ejecutar dentro del computador. Eso es lo que llamamos compilado. Entonces aquí tenemos una característica definida. Él dice que debe traducirse para que el teléfono, pues que el smartphone, disculpe, para que el teléfono smartphone o el computador lo pueda comprender. ¿Por qué? Porque está escrito de forma que la idea era lo que llamamos lenguaje de alto nivel, tratar de que evitarle ese impacto de manera de programación a los usuarios finales. Entonces, pero con este boom que surgió, esos eran los lenguajes iniciales. Con el boom que surgió, cuando ya estamos manejando a nivel de Internet, y que Internet se volvió ese medio indispensable de comunicación y de transferencia de información, los lenguajes compilados representaban un problema. ¿Por qué? Porque sabemos que el servicio de Internet nosotros lo visualizamos como usuarios finales a través de un browser o un navegador, que simplemente es un visualizador, así como vemos esos PDF visualizadores. Nuestro browser simplemente es esa interfaz.
visualizadora entre el servicio de Internet con sus diferentes componentes y nosotros como usuarios finales, es decir, de manera de hacer transparente este proceso de intercambio de información, de lo que vemos de un servicio cliente-servidor a nosotros usuarios finales. Todo siempre está orientado hacia el usuario, si no se han dado cuenta. Entonces, esa orientación hacia el usuario nos genera a nosotros el proceso de tratar de que esas operaciones que les indicamos a la computadora sean en este caso, lo más claras posible. Cuando surge Internet como un medio de manejo, nos damos cuenta que los lenguajes compilados en Internet necesitaban otra forma de mostrar, necesitábamos otra forma de comunicarnos, porque no es igual que tú tengas un computador, que generalmente eran los computadores escritos, y ejecutaras tu programa y manejaras la información directamente con tu computadora y un servidor, todo de forma local, a tener que transmitir la información a través del Internet con los diferentes protocolos de comunicación que se manejan. ¿Qué ocurría? De igual forma como se establecieron estándares para el desarrollo de sistemas de información, se debió manejar estándares, creo que sabemos que la WW3C estableció para el intercambio de información a través de Internet, del servicio, que es lo que llamamos los famosos protocolos. Por eso surgió la necesidad de que, como les había mencionado, los lenguajes nacen y se originan para satisfacer esas necesidades de mercado. Entonces allí es donde surgen los famosos lenguajes interpretados. Lenguajes interpretados que no necesitan esa compilación o esa revisión exhaustiva porque el servicio no me lo permite. Internet debe ser una transmisión que no sea pesada. Sabemos que el ancho de banda influye mucho en el tipo de transmisión y todas estas características que en este caso Internet necesita para hacer el envío y la recepción de solicitudes. Entonces esos son los famosos lenguajes de marcado, lenguajes interpretados por ese browser que nosotros no tenemos aquí y que son lenguajes que me van a permitir programar, como su nombre lo indica, todas esas acciones que nosotros vemos en la página web. No quiere decir que los lenguajes compilados, en este caso, desaparezcan, no. Porque los lenguajes compilados, en este caso, se complementan con estos nuevos lenguajes de interpretado que surgieron y son lo que llaman la parte trasera. Entonces vemos ahora que tenemos otras nuevas profesiones, por decirlo de alguna manera, que surgen a raíz de estos nuevos entornos de programación. Vemos el famoso frontend, que es aquel que se encarga de diseñar todo lo que es interfaz de usuario, y es allí donde están todos estos lenguajes interpretados, porque son los que tienen de primera mano al usuario como, en este caso, manejador y ejecutor de estas acciones. Y tenemos estos lenguajes compilados, que los que se ejecutan del lado del servidor, y es lo que llamamos el backend, que son aquellos que son la parte robusta, los que verifican, los que ejecutan las instrucciones que quiere el usuario y garantizan que realmente la información que el usuario necesita sea la que está mandando. Entonces tenemos esa integración tanto de backend como frontend, y es aquel término que llamamos full stack. Y entonces, pero que es un full stack. Un full stack es una persona que maneja tanto la parte del interpretado como el diseño, el frente, como lo llaman ellos, de las aplicaciones a nivel de web. Y tenemos el que también conoce todo lo que corresponde a la parte trasera del backend, que maneja aquellos lenguajes compilados que necesitan ejecutarse al lado del servidor. Entonces estos lenguajes interpretados, como lo dice la definición, llaman e interpretan. ¿Qué quiere decir interpretar? Simplemente que toman la sentencia o la instrucción que le estamos dando y tal cual como ellos la ven allí, la ejecutan. Ellos no son así como estos jóvenes, estos pelados de ahora, todos relajados. Ellos no se van a molestar en ver si está mal escrito, si está bien escrito, no, simplemente la tomaron y la mostraron. ¿Cómo nos damos cuenta que esto está bien o está mal? Cuando estamos visualizando la sentencia que ellos están ejecutando, la instrucción que ellos están realizando. Que tiene sus dificultades, cada uno de ellos tiene sus limitaciones. Obviamente que el compilador
por tanta detalle a nivel de sintaxis, porque su lenguaje y su forma y sus reglas y sus normas lo manejan. Que el interpretado puede ser mucho más, debe ser mucho más fácil en este caso de ejecutarse, porque solo lo hace línea por línea y sin revisar. Pero como no tenemos quien corrija detalles de sintaxis, entonces nos corresponde en este caso a nosotros como desarrolladores conocer bien el lenguaje a nivel de escritura para determinar dónde pueden estar los posibles fallos. Entonces, se habla que dependiendo, obviamente, de las necesidades que vayamos a trabajar, tú determinas con cuál de los lenguajes se maneja. Obviamente ahora existen entornos de desarrollo que lo llaman frame, que lo llaman marco, que tienen ya los dos paquetes incluidos, es decir, tienen ese entorno diseñado tanto para lo que tú vas a visualizar en frontend como lo que vas a desarrollar en el backend. Entonces ya las plataformas de desarrollo son un poco más orientadas a facilitar el proceso de programación y esto a su vez obviamente nos va a generar beneficios a nivel del desarrollo. Ya vienen también orientadas hacia los sistemas operativos, ya hay mucho detallito que ha mejorado y que obviamente nos brinda a nosotros unas mejoras notables en cuanto a evitar tener que memorizar tantas instrucciones porque ellos ya nos facilitan hasta las instrucciones de ejecución. Entonces, hay unas características que están definidas en plataforma con respecto a estos lenguajes, que estas son las que van a ustedes a revisar para poder ir complementando parte de esa participación en ese foro. Entonces ya aquí ellos sugieren, la herramienta nos maneja que trabajemos directamente con un lenguaje de programación llamado JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado. Cuando decimos lenguaje interpretado, sabemos que son esos lenguajes que se van a ejecutar solo en nuestro navegador. No es un lenguaje que tenga que instalar, a diferencia del compilado, por ejemplo. Ay, que yo necesito trabajar con Java. Ah, bueno, tienes que instalar, en este caso, el motor de Java para que puedas trabajar. Ay, que yo necesito trabajar con un lenguaje compilado. Sabemos que esos lenguajes compilados debes instalar la aplicación para que puedas manejar. Con JavaScript no ocurre esto. JavaScript es un lenguaje interpretado y estos lenguajes interpretados lo único que necesitamos tener es el navegador que lo interpreta, que él toma las instrucciones y lo ejecuta. Entonces aquí en cualquier navegador, recuérdense que cuando hablamos de estándares es cualquier navegador puede ejecutar un lenguaje en JavaScript. En este caso tenemos unas herramientas muy prácticas que nos sugiere en este caso nuestra material de formación para trabajar con lo que corresponde a JS. JS es la abreviatura que se maneja con JavaScript. Tenemos a Apply Code, a Node.js, a Visual Studio y el navegador en Chrome también tiene un editor para trabajar con JavaScript. Cualquiera de estas herramientas nos van a permitir hacer la codificación de los algoritmos que estamos manejando en las evidencias anteriores. Vamos a curiosear los entornos de desarrollo de cada uno de ellos para que ustedes sean los que al final determinen con cuál desean trabajar. Bueno, aquí en este de Chrome me está pidiendo que actualice mis cookies y actualice mi navegador para poder trabajar directamente con él. Aquí tenemos ¿qué pasa con Visual Studio Code? Visual Studio, que todos deberían tenerlo ya, es una plataforma de desarrollo. Es decir, yo puedo trabajar diferentes lenguajes en él. Es una herramienta esencial para nosotros a nivel de programación y la podemos descargar para ir trabajando con ella. En Visual Studio la descargan y entonces aquí él también nos permite trabajar con diferentes lenguajes, simplemente seleccionando el lenguaje con el que se va a trabajar. Estas son herramientas, en este caso esta herramienta es local, aunque igualmente él tiene sus extensiones y me permite visualizar lo que estoy codificando de una vez en plataforma. Node.js también, en este caso se descarga y de igual forma también es otro entorno de desarrollo básico, fundamental en JavaScript.
En este caso, para trabajar con Node.js, hay perfiles que solamente te trabajan con respecto a esta plataforma de desarrollo, que te sugieren y te exigen hasta a veces manejar. También descarguemos Node.js y podemos trabajar con cualquiera de las dos. En cualquiera de los dos entornos es válido para trabajar con JavaScript. Esta que tenemos aquí es en línea. Bueno, esta sí podemos iniciarla porque Playcode es totalmente en línea. Aquí seleccionamos el JavaScript. Fíjense que ya de una vez nos está mostrando diferentes cosas. Vamos a trabajar con Playcode.io. ¿Qué pasa con Playcode? Playcode me da la facilidad de que me muestre los tres entornos. Tenemos dos salidas y un entorno de desarrollo. De esta parte del escritorio tenemos mis fuentes, mis archivos fuentes, ¿ok? Donde estamos escribiendo. Como JavaScript es un lenguaje, como lo manejaba aquí la herramienta, es un lenguaje auxiliar. Yo necesito tener a alguien que me llame o que me solicite las acciones que voy a programar en JavaScript para poder ejecutar. Inicialmente, quien llama JavaScript es una página de HTML, es decir, es así como un índice. Primero arranco con mi página inicial, mi página web hecha en HTML, que también es un lenguaje interpretado. Allí codifico la mayoría de mis acciones y cuando necesite algún evento o alguna operación que JavaScript me facilita o que me brinda poder realizar, simplemente se llama o se solicita. De esta forma trabaja JavaScript. Por eso fíjense que aquí en mi fuente el index es nuestra raíz principal. Nos damos cuenta a nivel de ejecución que index tiene al script y al estilo. Todos estos tres paquetes que tenemos aquí de estos tres lenguajes interpretados es lo que llaman el componente frontend. Y aquí fíjense que la herramienta nos muestra las tres pestañas directamente. ¿Por qué cae en JS? Bueno, porque él automáticamente me levanta de forma más rápida las conexiones tanto del principal del index como si tiene alguna conexión con el estilo o si tiene algún evento que tengas que programar en JS. Como todo lo vamos a hacer directamente en JS, ya él te levanta también el área de escritura. Aquí tenemos de la parte derecha de nuestro escritorio nuestra área de código. Aquí es donde vamos a empezar a codificar cada una de las cositas que están ahí. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que él no me permite, ya abrí las pestañas grandes. Lo voy a cerrar aquí, cerremos acá. Okay. Mi script, simplemente al llamarlo, yo le hago doble clic a cada una de las pestañitas que están aquí y él lo levanta. En la parte final, aquí en la parte inferior de nuestro escritorio tenemos dos salidas. Tenemos salida por consola. Cuando hablamos de consola es que estamos viendo la salida. Yo la puse chiquitita. Una arriba y una abajo. Tenemos la salida por consola, es decir, lo que muestra la consola cuando ejecutábamos Paint, era esa pantallita oscura que veíamos allí. Esa era nuestra consola de salida, es decir, nuestro sistema operativo tiene un entorno de ejecución donde puede mostrar las instrucciones que se están desarrollando. Esa es nuestra salida por consola. Y de igual forma, tenemos una salida que se vería en la página web. Es decir, eso que nosotros tenemos aquí programado está dando dos salidas. Está llamando a la consola del sistema y está mostrando, esto que tenemos aquí lo podemos visualizar en el navegador. Entonces nos está mostrando cómo se vería en nuestro navegador. En este momento todo esto está en línea. Si yo quiero visualizarlo desde mi computadora, ustedes tienen una opción aquí donde pueden cambiar el nombre al archivo y descargar. Cuando yo descargo, él me baja un archivo comprimido donde me está, en este caso, manejando los dos. Vamos a descargar aquí en mis descargas. Aquí fíjense que tiene javascript.rar. Cuando yo abro JavaScript, él te está bajando los tres archivos básicos. Te baja el index y de una vez la carpetica donde está todo. Cuando nosotros descargamos, aquí lo tengo, vamos a extraer aquí. Vamos a extraer aquí en mi escritorio para poder visualizar. Si quiero visualizar de forma local lo que está haciendo mi
mi JavaScript que yo programé. Ustedes levantan aquí. A ver, permítanme acá. Que en este momento no me mostró nada. Él debería mostrarme. Vamos a ejecutar. ¿Será que no tenemos nada programado? Pues vamos a visualizar si no tenemos nada programado. Aquí está mi index. Pero no veo los otros dos archivitos que están aquí asociados. Aquí está mi script. Es que tenemos que descargarlo todo. A ver, yo solo descargué un archivo. Permítanme descargar toda la aplicación. Vámonos arriba. Yo necesito descargar todo el archivo. Vamos a ponerlo acá. Mi index. Ahora aquí, si lo muestro, voy a copiar solamente. Esto que tenemos aquí, fíjense donde dice Hello World, es lo que se muestra en el navegador, que lo tenemos escrito. En este momento yo lo descargué, lo que tengo ahorita en mi plataforma en línea, y todo lo que yo haga aquí lo puedo descargar y verlo desde la forma local. Aquí lo estamos viendo en línea, allá lo puedo ver local y se muestra en mi navegador, el que tengan por defecto activado, cómo se muestra todo lo que estamos programando aquí en JavaScript. Quiero cambiar alguna cosa, fíjense, ¿qué es lo que me está mostrando JavaScript? Aquí tengo mi script abierto, me dice que tengo un mensaje, me dice que la palabra Hello World la volvió constante en un mensaje, fíjense que aquí está igual. Esto es lo que llamamos asignación en algoritmo. Esto que tengo acá, lo que nosotros vemos, fíjense que los colores cambian, los colores van cambiando para mostrarme que son palabras reservadas, que son palabras con funciones definidas. Todo lo que yo tengo en este momento en rojito, para mí, como lo vemos acá, va a representar palabras como transferencia. Lo que vemos de azulito son palabras reservadas del lenguaje. Lo que vemos igual de naranja son palabras reservadas del mensaje, y lo que vemos en verdecito, como tiene comillas, debe ser en este caso texto que nosotros manejamos. ¿Qué es lo que me dice en este momento JavaScript, la forma como está en este acceso rápido de esto creadito allí? Lo que me está diciendo es que yo tengo una palabra llamada mensaje que tiene este texto. Le estoy diciendo que me muestre tanto por la página como por la consola. Me muestre ese mismo mensaje. Entonces eso es lo que vemos aquí. Por consola es este mensaje que tengo acá. Yo quiero cambiar el mensaje. Cambiamos el mensaje. Yo quiero cambiar mi mensaje, y a medida que yo voy cambiando mi mensaje, obviamente como esto está parametrizado, es decir, yo le estoy dando al cambiar el mensaje, obviamente cambia el valor en cada uno de los espacios donde se está empleando. ¿Dónde se muestra esto en la página? Tenemos que volvernos al index, porque acuérdense que el index es el que me llama en JavaScript para que se ejecute. Aquí está, mira, aquí me está indicando que busca el archivo, que es el que nosotros tenemos para mostrar este mensaje que se llama header. Y ese mensaje es el que tenemos aquí en script, que es el header que está acá. ¿Ok? Entonces, esto simplemente es un acceso rápido que él creó para mostrarnos un mensajito. Vamos a manejar la herramienta para trabajar con los ejercicios que tenemos dentro de nuestra guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra guía de aprendizaje? Aquí lo tenemos. Primero, vamos a responder esas preguntas que tenemos aquí de JavaScript, que están en nuestro material de formación, que lo tenemos aquí. Vamos a revisar esta sintaxis, podemos ir codificando cada uno de estos ejercicios, lo podemos copiar en el Play Code y vayan ejecutándolo para que vean cómo se va, en este caso resolviendo cada uno de estas operaciones. A medida que vamos viendo cada uno de las instrucciones con las que podemos codificar, podemos ir escribiendo. Ya esta parte sí les corresponde sentarse con calma y revisar el material de formación, identificar cada uno de estos elementos que corresponden al lenguaje para poder entender cómo vamos a hacer estos algoritmos y llevarlos a este lenguaje que tenemos aquí. Comparaciones con diferentes operadores,
manejamos de igual forma las estructuras de control. Fíjense que aquí la tenemos y aquí lo codificamos. Entonces, eso es lo que pretendemos con esta herramienta. Como es sencillo la parte de la interpretación, porque simplemente la escribimos y nuestro navegador nos los muestra, se tomó este lenguaje como uno de los empleados para poder hacer esa transcripción de lo que es un algoritmo a un lenguaje de codificación. Entonces, allá esta parte, antes de la codificación, entonces es lo que vamos a utilizar para responder las preguntas de nuestra primera evidencia de lo que corresponde al almacenamiento de memoria. Respondemos estas preguntas y entregamos ese documento en la evidencia que se llama Bases Teóricas de la Estructura de Almacenamiento de Memoria. Entonces, para mañana vamos a empezar con nuestra segunda evidencia de aprendizaje y ahora sí vamos a utilizar el lenguaje para empezar a hacer cálculos. Cálculos de estos que ya lo hemos hecho en la parte algorítmica, ahora vamos a codificarlos dentro de JavaScript para pedirle al usuario y ejecutar cada una de estas operaciones que tenemos aquí, que forma parte, en este caso, de la siguiente evidencia de aprendizaje. Entonces, hasta hoy vamos a trabajar con lo que corresponde a los elementos y características propias del lenguaje para que podamos responder estas preguntas de la primera evidencia, y mañana empezamos entonces a hacer la práctica, que nuestro algoritmo que ya tenemos hecho, pasarlos a codificarlos a un lenguaje de programación y ejecutarlos. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la herramienta, muchachos? Entonces, su tarea, mis corazones, es tomar en este momento esa tarea, ese conceptos, responder esas preguntas que tenemos allí, para que entonces entreguemos esas evidencias. Sabemos que muchas de estas evidencias de conocimiento son más que todo resúmenes y no consumen mucho tiempo, pero hay que revisar el material para conocer cuáles son esas características que tiene el lenguaje, que nos van a facilitar poder hacer esa transcripción del algoritmo a la codificación del lenguaje. La herramienta en línea es muy sencilla para trabajarla, pero igual si desean trabajar a nivel local, pueden descargar cualquiera de las otras dos herramientas que tenemos allí, tanto el Visual Studio Code como el Node.js. Ellos también nos permiten trabajar de forma local todo lo que corresponde a esta parte algorítmica. Porque a veces mucho trabajamos de forma local porque sabemos que las herramientas, plataformas en línea, tienen un límite y tal vez tengamos en este caso alguna restricción cuando vayamos a seguir ejecutando en línea. En este momento los ejercicios son pequeños, podemos seguir trabajando con las herramientas en línea. Cuando ya tengamos ejercicios mucho más complejos, entonces ahí sí vamos a trabajar de lleno con las herramientas locales. Importante de todos modos que seleccionen alguna de esas dos herramientas para comenzar a trabajar. Localmente podemos seguir trabajando los ejercicios, descargándolo y guardándolo. Entonces, nos vemos mañana, corazones, para entonces codificar. Por favor, lean el material y respondan ese primer taller que tenemos aquí, para entonces mañana ir de lleno a trabajar con los ejercicios. Me colocan por favor su número de asistencia en nuestro chat. Si tienen alguna duda, vuelvo y les repito, alguna evidencia que no les dejen montar, recuérdense que como se estableció una fecha, sí, para que ellos sigan revisando, porque ya me llamaron la atención que tenía que poner fecha de fin en cada una de las evidencias, que es la regla y la norma que debemos manejar. Entonces me avisan y yo les activo para que ustedes puedan montar esa evidencia.